Las brujas de Catemaco, curaciones, pactos y el ritual, que terminó en desaparición. La noche en Catemaco olía a humo de copal, a lluvia contenida y a promesas que nadie debería hacer en voz alta. Desde la ventana estrecha de la habitación que rentaba arriba de una panadería, Luciana veía el reflejo de las luces sobre la laguna como si fueran ojos entornados, vigilando cada movimiento del pueblo. Había llegado desde Chalapa con una desesperación que le pesaba en los huesos. No venía de turista ni por curiosidad, venía porque un médico le había dicho, con esa voz cansada que se usa para las malas noticias, que su hijo ya no tenía remedio. Había escuchado hablar de Catemaco desde niña, las limpias, los amarres, los trabajos que devolvían maridos y curaban enfermedades que ni los hospitales de Veracruz querían nombrar. También había escuchado entre susurros las historias de gente que entraba a un ritual y nunca regresaba igual, o que simplemente no regresaba. Pero cuando ves a tu hijo de 10 años toser sangre y apagarse poco a poco, el miedo a las leyendas se vuelve un lujo caro. Antes de seguir, déjame aprovechar para hablarte a ti, que estás escuchando esta historia. Si te gustan los relatos largos, llenos de misterio, drama y leyendas mexicanas, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde qué parte de México o del mundo estás escuchando. Tu comentario no solo ayuda al canal, también hace que estas historias viajen más lejos y que nunca se olviden. Ahora sí, volvamos a Catemaco. Luciana bajó la mirada hacia el pequeño colchón donde dormía su hijo, Diego. El niño respiraba con esfuerzo, como si cada aire que tomaba fuera un préstamo caro que alguien le estaba cobrando. Tenía la piel pegada a los huesos y, sin embargo, sus ojos conservaban un brillo testarudo, casi desafiante. «Mamá, ¿ya mañana vamos con la bruja?», preguntó, sin abrir del todo los ojos. Luciana dudaba cada vez que escuchaba esa palabra, bruja. En su mente todavía convivían la imagen de las brujas de los cuentos, con narices largas y calderos, y las de Catemaco. Hombres y mujeres vestidos de blanco, collares de semillas, velas encendidas junto a santos y demonios por igual. «No le digas bruja, mi amor», susurró acomodándole el cobertor. «Es una curandera. Dice que sabe cosas que los doctores no». Diego sonrió apenas. «¿Y si es de las malas?». Luciana tragó saliva. En Catemaco, todos aseguraban que había brujos blancos y negros. Los primeros dedicados a curar, los segundos a destruir. La mujer a la que verían al día siguiente tenía fama de moverse en esa línea fina que pocos se atrevían a pisar. «Si fuera de las malas, ni siquiera le hubiéramos encontrado», dijo. «Las malas se esconden. Ella trabaja a la vista de todos». No era del todo cierto. La curandera a la que buscaban, conocida como Doña Mireya, no atendía en los locales de la orilla de la laguna, donde se alineaban anuncios de limpias, amarres y trabajos garantizados. Su nombre circulaba en voz baja entre choferes de taxi y vendedoras de fruta como una contraseña. «Si lo tuyo es de verdad grave», le había dicho la señora del mercado, «no vayas con esos que se anuncian en las lonas. Busca a Mireya, vive camino al Mono Blanco, en una casa que siempre huele a ruda. No vas a encontrar letrero, pero ella te va a encontrar a ti». Al amanecer, la niebla sobre la laguna era tan espesa que parecía una sábana tendida sobre el agua. Luciana cargó a Diego como cuando era un bebé, aunque ahora sus piernas colgaban más largas. Bajó las escaleras de la panadería y el olor a bolillos recién horneados le golpeó el estómago vacío. «Llévese aunque sea uno, señora», insistió la panadera, una mujer de manos curtidas. «No hacen milagros, pero ayudan a caminar». Luciana sonrió con gratitud y compró 2. Aunque eso significara ajustar todavía más el dinero que llevaba para el ritual.
Caminó hacia la orilla de la laguna, donde los barquitos de motor esperaban a los turistas. Los lancheros le lanzaban frases ensayadas, recorridos por la isla de los monos, limpias en la cueva del diablo, fotos con hechiceros famosos. Pero ella siguió de largo, siguiendo las indicaciones que le habían dado. Suba por la calle de la iglesia. Tome el camino al mono blanco. Pregunte por la casa que huele a ruda. El camino de subida era de piedra irregular. A cada paso, Diego se quejaba bajito, más por costumbre que por dolor. Luciana sentía cómo el sudor le corría por la espalda, pegando la blusa barata a su piel. A mitad del camino, se detuvo un momento para recuperar el aire. Fue entonces cuando olió algo distinto al humo y a la humedad. Un aroma penetrante, verde, como si alguien hubiera triturado hierbas frescas y las hubiera puesto a secar. Siguió el olor hasta ver una casa de paredes encaladas, con techo de lámina oxidada y un pequeño altar improvisado en la entrada. No había letrero, solo ristras de ajos, ramas de ruda y cruces de palma colgando de las ventanas. «Es aquí», murmuró. Antes de que pudiera tocar, la puerta se abrió. Una mujer de unos 50 años, piel morena, cabello recogido en un chongo bajo y ojos negros que parecían ver más de lo que debían, la observó en silencio. «Luciana de Xalapa», dijo la mujer, como si leyera un papel invisible. «Y Diego, el niño que ya se cansó de hospitales». Luciana sintió que las piernas le temblaban. «¿Cómo supo? Si no supiera, no sería bruja de Catemaco, ¿no?». Sonrió apenas. «Pase, no hay tiempo que perder». Dentro de la casa, el aire era más pesado. Velas de distintos colores se consumían en rincones frente a imágenes de santos católicos, figuras de santos negros y una imagen de la Virgen del Carmen colgada sobre la puerta trasera. Mezclados con ellos, símbolos que Luciana no reconocía. Cráneos de animales, botellas con líquidos turbios, hilos rojos amarrados a clavos oxidados. «Póngalo aquí», ordenó Mireia, señalando una cama sencilla cubierta con una colcha de flores. Luciana acostó a Diego con cuidado. El niño miraba todo con ojos grandes, entre curioso y asustado. «¿Usted me va a curar?», preguntó. Mireia lo miró largo rato antes de responder. «Yo no curo a nadie», dijo. «Yo acomodo cosas. A veces el cuerpo, a veces el espíritu. Lo que tú tienes no viene solo del cuerpo». Luciana frunció el ceño. «Los médicos dicen que es la sangre», dijo. «Que nació con algo en la sangre. Los médicos ven lo que su ciencia les deja ver», replicó Mireia. «Y está bien, cada quien con su camino. Pero tú no estarías aquí si ellos te hubieran dado esperanza». «¿Qué te ofrecieron?». Luciana apretó los labios. «Transfusiones, medicamentos caros que no cubre el seguro, y resignación», respondió. «Me dijeron que aprovechara el tiempo, que le hiciera feliz mientras se pudiera». Mireia asintió lentamente, como si confirmara algo que ya sabía. «Aquí no damos resignación», dijo, «pero tampoco mentiras. Lo que voy a hacer no es milagro, es un trato, y todo trato tiene precio». La palabra precio hizo que Luciana recordara todas las historias que había escuchado. Gente que vendía su alma, pactos con el diablo, velas negras encendidas en cuevas húmedas. Tragó saliva. «No tengo dinero», admitió. «Apenas me alcanzó para venir, para pagar el cuarto y este pan». Mireia la miró con una mezcla de paciencia y dureza. «El dinero no siempre es el precio», dijo. «A veces es algo que una madre está dispuesta a entregar y que ni siquiera sabe que tiene. Pero no vamos a adelantarnos. Primero hay que ver qué quiere el niño. Porque una cosa es el deseo de la madre y otra el del hijo». Diego, que había estado escuchando en silencio, frunció el ceño. «Yo quiero vivir», dijo. «No quiero que mamá se quede sola. No quiero que me entierren allá en Xalapa, donde huele a hospital.
Quiero ver la laguna, quiero ver los monos, quiero tener 11 años, aunque sea. Mireia se acercó y le tomó la mano. Cerró los ojos y respiró hondo. Por un momento, el silencio se hizo tan denso que Luciana sintió que si hablaba, rompería algo sagrado. «Tu hijo no está marcado por la muerte», dijo Mireia al fin, abriendo los ojos. «Está prendido de 2 hilos, uno que lo jala desde aquí», tocó su pecho, «y otro desde allá», señaló hacia la ventana, en dirección a la laguna. «Alguien hizo un trabajo con su nombre antes de que naciera, alguien que te quería mal a ti, no a él». Luciana sintió que el piso se movía. «Eso no puede ser», murmuró. Yo no le hice daño a nadie. No tengo enemigos». Mireia soltó una risa sin humor. «La gente humilde siempre cree que no tiene enemigos», dijo, «porque no se da cuenta de las envidias pequeñas, de los rencores viejos. Tú trabajaste limpiando casas en Xalapa, ¿no?» Luciana asintió automáticamente. «En casa de los Robles», dijo. Ellos me trataron bien. Me daban comida, ropa que ya no usaban. Hasta ayudaron con las consultas de Diego al principio». «¿Y la señora?», preguntó Mireia. «¿Nunca te vio como amenaza?» «¿Amenaza?». Luciana casi se rió. «Yo era la muchacha, la que barría, la que cuidaba a los niños. ¿Amenaza de qué?». Mireia se levantó y caminó hacia una mesa donde tenía un cuenco de barro lleno de agua. Metió la mano, sacó unas gotas y las dejó caer sobre la frente de Diego. El niño se estremeció. «Porque a veces», dijo la bruja, «la amenaza no es lo que haces, sino lo que representas: juventud, lealtad, la confianza que alguien le tiene más a ti que a su propia familia». «¿Nunca te diste cuenta de cómo te miraba el señor de la casa?». Luciana sintió un calor incómodo subirle por el cuello. Recordó miradas que había querido ignorar, comentarios inocentes, manos que se acercaban demasiado bajo el pretexto de agradecerle. «Yo nunca», empezó a decir. «No te estoy acusando», la interrumpió Mireia. «Te estoy diciendo que las historias nunca empiezan donde la gente cree. Y lo que le hicieron a tu hijo, Luciana, no empezó con él. Empezó con alguien que quiso cerrarte el camino antes de que siquiera supieras que había uno». Luciana se quedó sin palabras. Mireia tomó una vela blanca y otra negra, las puso frente a Diego y las encendió. «Vamos a hacer una limpia», dijo. «Una de verdad, no de las que se hacen para turistas. Esto va a doler para él y para ti, y no te voy a mentir. Si aceptas llegar hasta el final, habrá cosas que no podrás deshacer después. Pero también habrá una oportunidad, una sola». Luciana miró a su hijo. Diego la miraba a ella, con ese brillo terco que no se dejaba apagar. «¿Qué tengo que hacer?», preguntó. Mireia sonrió, pero no fue una sonrisa tranquilizadora. Parecía más bien la sonrisa de alguien que lleva años esperando que alguien se atreva a hacer la pregunta correcta. «Primero, escuchar», dijo. «Porque antes de cualquier ritual, en Catemaco, se cuentan historias. Y la tuya, Luciana, está entrelazada con otras más viejas, con curaciones, con pactos y con una desaparición que nadie quiso recordar». La brisa que entraba por la ventana parecía arrastrar murmullos antiguos. Mireia apagó la vela negra con los dedos húmedos y dejó que la blanca siguiera ardiendo, proyectando sombras largas en las paredes de la casa. Luciana sintió que el tiempo se ralentizaba. El ruido de los carros lejanos, las voces en la calle, todo se alejaba, como si el mundo se hubiera quedado a la orilla del camino al mono blanco y solo ellos tres hubieran entrado a otra cosa. «Hace muchos años», empezó Mireia, acomodándose frente al cuenco de agua. «Catemaco no era el circo que ves ahora. No había tantos letreros de curaciones garantizadas,
ni tantos turistas creyendo que la brujería es una foto para subir a las redes. Los brujos eran menos, más discretos, y la gente les tenía miedo de verdad, no respeto, miedo. Hizo una pausa, como si escuchara algo que Luciana no podía oír. Diego, medio incorporado sobre la cama, la miraba fascinado. En esos años, continuó, había un hombre al que llamaban Don Aurelio Robles. Tenía tierras en Xalapa, negocios en el puerto y una casa de descanso aquí, frente a la laguna. Un hombre importante, dicen, elegante, generoso con quien quería y cruel con quien le convenía. Ese hombre vino a Catemaco buscando lo que todos los de su tipo vienen a buscar, algo que el dinero no puede comprar tan fácil. Luciana se estremeció al escuchar el apellido. Robles. No era un nombre raro, pero dicho en voz de bruja, dentro de esa casa sonaba demasiado cercano. ¿Tiene que ver con...? Se atrevió a preguntar. Mireya alzó la mano pidiendo paciencia. Escucha primero, ordenó. Un día don Aurelio se presentó con una joven de Xalapa. No era su esposa. Era una muchacha de servicio, de barrio pobre, con las manos llenas de jabón y la espalda doblada de tanto cargar canastas. La trajo como quien trae un perro fiel. La muchacha se llamaba Rosa, tenía 18 años, y las ilusiones baratas que tienen las niñas cuando alguien con trajes caros les promete que les va a ayudar. Luciana tragó en seco. Sintió una punzada rara, como si la historia estuviera describiendo una versión distorsionada de su propia vida. Rosa no sabía leer contratos, siguió Mireya. No sabía que las promesas, con hombres como Aurelio, siempre vienen con letra chiquita. La instaló en la casa de Catemaco para que descanse, decía, para que se alejara de los chismes en Xalapa. En realidad, la alejó de los ojos que podían verlo por lo que era. La bruja se inclinó sobre el cuenco, tiró dentro un puñado de sal gruesa y 3 pétalos morados. Una noche, Aurelio la llevó a ver la laguna, continuó. Le habló de negocios, de viajes, de un futuro donde ella sería algo más que la muchacha. Y, como todos los hombres que se creen dueños del destino de los demás, decidió que eso no era suficiente. Quería un seguro, algo que amarrara la vida de Rosa a la suya. Luciana sintió la piel erizarse. Esa misma noche, dijo Mireya, buscó a un brujo viejo, uno de los primeros que se hicieron famosos aquí. No voy a decir su nombre porque hay palabras que todavía pesan. Le pidió un pacto, que Rosa no pudiera irse de su lado, que si alguna vez intentaba abandonar la casa, la desgracia la siguiera donde fuera. El brujo le advirtió. Los pactos con personas que no saben que están en un pacto siempre se cobran caros. Pero Aurelio estaba acostumbrado a que todos se doblaran frente a él. Pagó, exigió, mandó. Diego frunció el ceño. ¿Y qué hicieron?, preguntó. Mireya lo miró. Hicieron lo que hacen los brujos cuando alguien insiste en atar lo que no debería atarse, dijo. Tomaron algo de ella sin que lo supiera, un mechón de cabello, una gota de sangre que se escapa con cualquier cortada, el suspiro que dejó cuando se quedó dormida, creyendo que estaba segura. Con eso armaron un ritual. Velas, oraciones torcidas, palabras antiguas que no se deberían pronunciar por capricho. Luciana imaginó la escena. Una muchacha dormida, una casa frente a la laguna, hombres bebiendo mientras juegan con el destino de alguien que ni cuenta se da. Sintió un enojo antiguo subirle por la garganta. Durante un tiempo, prosiguió Mireya, todo pareció salirle bien a Aurelio. Rosa obedecía, se quedaba, aguantaba. Con el tiempo, quedó embarazada. Él se sintió doblemente dueño, de ella, del hijo, del destino de los dos. Pero las cosas que se atan con brujería no se comportan como las que se atan con cariño. La cuerda que los unía también lo jalaba a él.
Empezó a enfermar, a tener pesadillas, a ver cosas en la laguna. Culpa, dicen algunos. El precio del pacto, digo yo. La bruja metió la mano en el agua del cuenco y, sin previo aviso, salpicó unas gotas sobre el pecho de Diego. El niño se estremeció. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no lloró. Luciana se levantó por instinto, pero Mireia la detuvo con un gesto. «¿Qué ves?», le preguntó al niño. «Agua, pero negra», susurró Diego. «Y una casa, como esta, pero más grande. Hay una mujer llorando. Dice que no quiere quedarse. Y un hombre, un señor con traje, gritando que, sin él, no es nadie». Mireia asintió, satisfecha. «Tu hijo tiene un pie en cada historia», explicó mirando a Luciana. «La suya y la de alguien que dejó cosas pendientes. Por eso te dije que alguien puso su nombre en un trabajo antes de que naciera. Porque hay lazos de sangre que no se cortan solo porque uno cambia de apellido o de colonia». Luciana sintió que el aire se le espesaba en los pulmones. «Mi mamá», murmuró. «Mi mamá se llamaba Rosa». Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. De pronto, los recuerdos que llevaba años empujando hacia el fondo regresaron. Las historias que su abuela contaba a medias, la insistencia en que no hables de tu padre, el silencio incómodo cada vez que mencionaban a los Robles. Ella, continuó con la voz temblorosa, ella trabajaba con una familia en Xalapa. Se quedó embarazada de mí. Nunca dijo de quién. Solo sé que un día se fue. Desapareció. Dijeron que había huido con otro hombre, que no quiso saber de mí. Mireia la miró con una mezcla de lástima y firmeza. Las desapariciones, dijo, casi nunca son tan simples como las cuentan. A veces huye el cuerpo, a veces lo que huye es el nombre, y a veces la desaparecen, no siempre con violencia de cuchillo, a veces con violencia de oración torcida. Luciana sintió que todo encajaba con un ruido sordo, como piezas de vidrio rompiéndose al mismo tiempo. «Está diciendo que mi madre...» No terminó la frase. «Estoy diciendo que el pacto que hizo ese hombre alcanzó más lejos de lo que imaginaba», respondió Mireia. «Creyó que estaba atando a una muchacha a su casa. En realidad, ató una línea completa, y tú, Luciana, naciste con esa cuerda alrededor del cuello. Tu hijo también. Por eso se enferma sin que los doctores encuentren solución. No es solo su sangre, es un hilo que viene desde Catemaco y que nadie cortó a tiempo». Diego miró a su madre confundido. «¿Entonces, me voy a morir por culpa de ese señor?», preguntó. Luciana se acercó y le tomó la mano. «No, mi amor», dijo, más como promesa que como realidad. «No vamos a dejar que eso pase». Mireia los observó un momento, en silencio. «Aquí es donde empiezan los pactos de verdad», dijo. «Porque si quieres que ese hilo se corte, Luciana, alguien tiene que pagar el precio que él se negó a pagar, y esta vez no hay brujo que se lleve la culpa solo. El ritual tiene que hacerlo quien está atada. Tú». Luciana se llevó la mano al pecho. «¿Yo?», repitió. «Yo no sé de rituales. Apenas sé rezar el Padre Nuestro». «A veces eso es lo mejor», replicó Mireia. «Los que creen saber mucho terminan rompiendo más de lo que arreglan. Tú no vienes buscando poder, vienes buscando vida. Eso pesa distinto en la balanza». La bruja se levantó y abrió una puerta trasera. Un aire más frío entró, cargado con el olor de la laguna y del monte. «Esta noche», anunció, «es el primer viernes de marzo, día de brujos. En el pueblo, todos harán sus misas negras, sus limpias para turistas, sus espectáculos. Pero nosotros vamos a hacer otra cosa. Vamos a ir a un lugar donde no se entra con cámaras ni con risas. Vamos a la cueva de la desaparición». Luciana frunció el ceño. «Nunca escuché de esa cueva», dijo, «porque no se anuncia en los recorridos», explicó Mireia. «No es para fotos, es para saldar cuentas. Ahí se hizo el primer pacto de Aurelio.
Ahí desapareció tu madre, y ahí vamos a cortar lo que él dejó abierto. Diego se incorporó un poco más. ¿Yo también voy?, preguntó. Mireya lo miró con seriedad. Sin ti no tiene sentido, respondió. Eres el que está más cerca del borde. Pero no te preocupes, no vas a ir solo. La laguna sabe quién eres. Las brujas de Catemaco también. Luciana sintió el miedo escurrírsele por la columna vertebral. ¿Y si algo sale mal?, susurró. Mireya suspiró. Cuando algo ya está mal desde hace décadas, dijo, salir bien no significa que todo quede perfecto. Significa que alguien, por fin, deja de pagar por errores ajenos. Lo que te puedo prometer es esto. Si haces lo que te voy a pedir, ya no serán tu hijo ni tú quienes carguen con este pacto. Luciana miró a Diego. Vio en su rostro la mezcla de niño y de viejo que tienen los enfermos crónicos. Había inocencia en sus ojos, pero también una especie de resignación que no debería pertenecer a nadie tan pequeño. Lo haré, dijo al fin. Lo que sea, solo dígame qué tengo que hacer. Mireya asintió. Caminó hacia una repisa y tomó una cajita de madera oscura. La abrió con cuidado y, dentro, Luciana vio algo que parecía un trozo de tela muy antigua, amarillenta, manchada en una esquina. Esto, dijo la bruja, es todo lo que quedó de tu madre en este mundo. La ropa con la que la vieron por última vez. Los demás creen que se la tragó la laguna, pero la laguna no se traga a cualquiera, solo a los que alguien entrega. Luciana llevó una mano a la boca. Quiso tocar la tela, pero se detuvo a medio camino. ¿Por qué la guardó?, preguntó. ¿Por qué no la... no sé, la enterró? Porque sabía que algún día alguien vendría a reclamarla, respondió Mireya. Y porque los pactos no se rompen quemando recuerdos, sino enfrentando lo que se hizo con ellos. La bruja cerró la caja y se la entregó a Luciana. Llévala contigo, ordenó. Esta noche, cuando estemos en la cueva, tendrás que elegir qué dejas y qué te llevas. No todo se puede tener al mismo tiempo. Justicia, venganza, vida. Y la laguna escucha mejor a quien habla claro. Diego bostezó. El esfuerzo, las visiones y el peso de la historia lo estaban agotando. ¿Puedo descansar un rato?, preguntó. ¿O ya nos vamos? Mireya sonrió por primera vez con algo parecido a ternura. Descansa, chamaco, dijo. Vas a necesitar fuerza. No todos los días se rompe un pacto viejo en Catemaco. Y cuando se rompe uno, otros empiezan a crujir también. Luciana se sentó junto a la cama, apretando la caja contra el pecho. Afuera, la niebla empezaba a levantarse, dejando ver el brillo inquieto de la laguna. El primer viernes de marzo apenas comenzaba, y con él, la noche en que las brujas de Catemaco iban a decidir si esa familia humilde merecía una segunda oportunidad. La tarde cayó sobre Catemaco como un telón pesado. El sol se escondía detrás de las montañas de los Tuxtlas, y una neblina tímida comenzaba a bajar desde el cerro del Mono Blanco, envolviendo el pueblo en una luz amarillenta que hacía que todo pareciera más viejo, más cargado de historias. Luciana miraba por la ventana de la habitación que Mireya les había prestado en la parte de atrás de la casa. Un cuarto pequeño, con paredes de cemento sin pintar y una cama de metal que crujía al menor movimiento. Diego dormía, agotado, con la respiración un poco más tranquila que esa mañana. Cada tanto, Luciana acercaba la mano a su nariz y olía los dedos, todavía impregnados del aroma de la ruda y el copal que Mireya había usado en la primera limpia. Se sentía extraña, como si alguien hubiera corrido una cortina dentro de ella y ahora pudiera ver, apenas, a través de una rendija. No estaba segura de creer en todo lo que la bruja había dicho, pero tampoco podía negar lo que había visto en los ojos de Diego cuando describió aquella casa frente a la laguna y a la mujer llorando. Su madre, Rosa.
un nombre que había tratado de evitar durante años porque siempre venía acompañado de silencios incómodos. «Ya casi es hora», se escuchó la voz de Mireia desde el pasillo. «No te duermas tú también, Luciana. Las noches de brujos no esperan a nadie». Luciana salió de su trance y se giró. Mireia estaba en la puerta, vestida completamente de negro esta vez. Llevaba un rebozo oscuro sobre los hombros y collares de semillas y piedras que parecían pesar más de lo que su cuello podía soportar. En las manos, una bolsa de manta cerrada con un nudo rojo. «¿Qué hay ahí?», preguntó Luciana. «Cosas que vas a necesitar», respondió Mireia. «Y cosas que la cueva va a reclamar. No se entra a esos lugares con las manos vacías». Diego se removió en la cama, abriendo los ojos lentamente. «¿Ya es de noche?», murmuró. «Casi», dijo Mireia. «Vamos a salir antes de que los demás empiecen sus espectáculos. No quiero toparme con turistas borrachos grabando todo con el celular cuando estemos haciendo algo serio». Luciana ayudó a su hijo a sentarse. Las piernas le temblaban un poco, pero se veía más firme que en días anteriores. «¿Estás seguro de que puedes caminar?», le preguntó. «Si no puedo, me agarras», respondió Diego con una sonrisa débil. «No vine hasta acá para dormir mientras hacen brujería por mí». La bruja soltó una pequeña carcajada. «Ese sí que tiene lengua», comentó. «Vamos, pues». El pueblo estaba más vivo que nunca. En la plaza, frente a la iglesia, se levantaban puestos de comida que humeaban con el olor de tamales, elotes asados y carne al carbón. Lonas coloridas anunciaban limpias completas, amarres 100% garantizados, rompimiento de maldiciones antiguas, como si se tratara de promociones de supermercado. Lanchas adornadas con luces de colores esperaban a los clientes junto a la orilla de la laguna. Algunos brujos, vestidos con túnicas blancas y sombreros de palma, se tomaban fotos con turistas que reían nerviosos. «¿Todos ellos son brujos de verdad?», preguntó Diego, mientras caminaban despacio por la calle principal. «Todos ellos son gente que encontró una manera de vivir de lo que cree la gente», respondió Mireia. «Eso no los hace menos peligrosos ni más auténticos, solo diferentes. Los verdaderos brujos no necesitan anunciarse tanto. La laguna ya sabe quiénes son». Luciana observó las caras de los visitantes. Parejas jóvenes, familias enteras, señoras con rosarios en la mano, que parecían debatirse entre la fe y la curiosidad. Algunos miraban con devoción, otros con morbo. A cada paso escuchaba fragmentos de frases. «Dicen que con esta limpia se va la mala suerte. Mi comadre vino el año pasado y su marido regresó arrepentido. No más quiero ver, a ver si de veras se aparece algo». Mientras avanzaban, notó que algunas personas se detenían a mirar a Mireia. No era una mirada de sorpresa, más bien de reconocimiento. Algunos apenas levantaban la ceja, otros murmuraban entre sí. «Ahí va la Mireia», susurró una mujer a su acompañante. «Esa no se anda con jueguitos. No sé si cura o maldice, pero de que le atina, le atina». Luciana sintió un escalofrío. Por primera vez tomó conciencia de que estaba caminando junto a una figura que, para muchos, era leyenda viva. «No les hagas caso», dijo Mireia sin girar la cabeza. «Si escuchas todo lo que dicen en Catemaco, terminas creyendo que todos aquí somos diablos o santos, y no somos ni una cosa ni la otra. Somos humanos que aprendimos a ver lo que los demás prefieren ignorar. Cuando llegaron a la orilla de la laguna, el cielo ya era un lienzo violeta oscuro, salpicado de estrellas tímidas que asomaban entre la neblina. El agua reflejaba las luces del pueblo, pero más allá de la orilla se extendía una oscuridad espesa, casi sólida. «¿Nos vamos en lancha?», preguntó Diego, con un brillo de emoción infantil. Mireia negó con la cabeza.
Las lanchas son para la isla de los monos y los paseos de noche, dijo. Lo nuestro no se hace por donde pasa la gente. Vamos a bordear la laguna por la vereda. Tomaron un camino menos transitado, una senda de tierra que se extendía entre árboles altos y vegetación húmeda. El sonido del pueblo fue quedando atrás, sustituido por el croar de ranas, el zumbido de insectos y el crujido de ramas bajo sus pies. La luz de los postes se desvaneció y solo quedaron la luna medio escondida detrás de las nubes y una lámpara de mano que Mireya encendió. Catemaco huele diferente de noche, comentó Diego. Huele como si la tierra respirara. Eso es exactamente lo que está haciendo, replicó Mireya. Respirando, escuchando, preguntándose qué locura vamos a hacer ahora. Luciana apretó la cajita de madera que llevaba pegada al pecho, debajo del rebozo que Mireya le había prestado. Sentía que cada paso la acercaba a algo que había evitado toda su vida, la verdad sobre su madre, sobre su padre, sobre las cosas que nunca preguntó porque siempre le dijeron que no removiera el pasado. ¿Por qué nadie habla de estas cosas?, preguntó de pronto. Si sabían que había pactos, brujos, desaparecidos, ¿por qué en la familia nunca dijeron nada? Mireya caminaba delante, pero respondió sin volverse. Porque en este país estamos acostumbrados a barrer la vergüenza debajo del tapete, dijo. Los ricos esconden sus pecados detrás de apellidos respetables, los pobres esconden sus tragedias detrás de silencios resignados, y así los pactos se quedan vivos en la sombra, alimentándose de los que vienen después. Mi abuela siempre decía que mi madre se fue con uno de dinero, murmuró Luciana. Lo decía con coraje. Nunca supe si le dolía que la hubieran abandonado o que el dinero se hubiera ido con ella. A veces es las dos cosas, respondió Mireya. Pero esta noche no venimos a juzgar a tu abuela ni a tu madre. Venimos a ponerle nombre al verdadero culpable. Diego se detuvo un instante para recuperar el aire. Luciana quiso decirle que descansaran, pero el niño levantó la mano. Estoy bien, aseguró. Solo siento como si alguien me llamara desde allá. Señaló hacia adelante. Como si supiera que ya vamos. La cueva recuerda los pasos de los que han entrado, dijo Mireya. Y tú traes en la sangre a alguien que nunca salió. Después de casi media hora de caminata, la vereda se estrechó y comenzó a descender hacia una zona donde la vegetación era más espesa. La humedad se pegaba a la piel. Las hojas, enormes, chorreaban gotas que parecían brillar con una luz propia. La laguna ya no se veía, pero su presencia se sentía en el aire, pesada e inevitable. Aquí, anunció Mireya, deteniéndose frente a una abertura en la roca. A primera vista, la cueva no parecía gran cosa. Una grieta oscura en un paredón de piedra, parcialmente cubierta por raíces y plantas trepadoras. Pero al acercarse, Luciana sintió un cambio abrupto de temperatura, como si al cruzar ese umbral entrara a un cuarto donde alguien había apagado el sol. «No me gusta», murmuró Diego pegándose a su madre. «Huele a algo viejo y mojado». «Es la humedad», dijo Mireya, «y el miedo de los que han entrado antes. No te preocupes. Mientras no mientan aquí adentro, la cueva no tiene por qué tomar nada que no se le ofrezca». Luciana tragó saliva. «¿Qué pasa si uno miente?», preguntó. La bruja la miró por primera vez con severidad. «En Catemaco», dijo, «los lugares de poder no se llevan bien con las mentiras. La gente cree que solo los espíritus escuchan, pero la piedra también escucha, y la piedra tiene memoria larga. No preguntes más, solo recuerda, aquí no se promete lo que no se está dispuesto a cumplir». Mireya encendió 2 velas delgadas y las colocó en la entrada, clavándolas en pequeñas hendiduras de la roca.
La luz temblorosa apenas alcanzaba a iluminar unos pasos hacia adentro, pero era suficiente para marcar el inicio del ritual. Antes de entrar, dijo, necesito que los dos entiendan algo. Luciana y Diego la miraron atentos. Lo que vamos a hacer, explicó, no es una simple limpia, no es un trabajo para regresar un amante o conseguir dinero. Vamos a renegociar un pacto que otro hizo en nombre de alguien que no estaba presente. Eso significa que la cueva va a pedir algo a cambio. A veces es una renuncia, a veces un recuerdo, a veces un futuro que no se podrá vivir como se imaginaba. No entiendo, admitió Luciana. ¿Qué es lo que podría pedir? Mireia sostuvo su mirada. Tal vez te pida que renuncies a saber quién fue exactamente tu padre, dijo, o que nunca busques reclamar una herencia, o que aceptes que tu hijo viva, pero lejos de ciertas personas. No lo sé aún. La cueva decide. Yo solo interpreto. Diego arrugó la frente. ¿Y si pide algo muy feo?, preguntó. Como que mamá se muera en lugar de mí. Luciana lo abrazó con fuerza. Ni lo digas, susurró. Mireia negó con la cabeza. La cueva no es un demonio con gusto por la crueldad, dijo. Es un lugar donde se ajustan cuentas. No le interesa el espectáculo, le interesa el equilibrio. Si algo tan drástico se pusiera sobre la mesa, yo misma detendría el ritual. No vine aquí a cambiar una injusticia por otra. Luciana respiró un poco más tranquila, aunque el miedo seguía ahí, enroscado en su estómago. ¿Y qué hago yo exactamente?, preguntó. La bruja abrió la bolsa de manta y sacó 3 objetos. Una vela blanca más gruesa que las anteriores, una pequeña piedra volcánica de color oscuro y un lazo hecho de fibras trenzadas, delgadas pero firmes. «Vas a entrar conmigo», dijo. «Tu hijo se quedará justo en la entrada, donde la luz de las velas lo alcance. No quiero que vaya más adentro. La cueva ya tiene suficientes recuerdos de niños. Tú te vas a arrodillar frente a una roca que hay dentro y vas a colocar la caja de tu madre sobre ella. Cuando yo te lo diga, vas a decir su nombre completo y luego el tuyo, como si estuvieras firmando un testamento. Y después vas a decir el nombre de tu hijo. La cuerda que se hizo con ustedes se va a mostrar, y ahí empezará lo difícil». «¿Difícil cómo?», insistió Luciana. Mireia sostuvo el lazo trenzado frente a ella. «Cuando la cuerda aparezca», explicó, «tendrás que decidir qué hilo cortas, el que te une a esa historia o el que une a tu hijo. No se pueden cortar los dos a la vez sin que la cuerda se rompa de manera violenta, y cuando una cuerda se rompe así, las consecuencias se vuelven impredecibles». Luciana sintió que el mundo se le venía encima. «¿Tengo que elegir entre él y yo?», susurró, horrorizada. «No exactamente», dijo Mireia con calma, «pero sí quién va a cargar con el último fragmento del pacto. Si eres tú, tu vida se verá marcada de una forma. Si es él, lo será de otra. Lo ideal sería que el que tiene más fuerza lo lleve por un tiempo, mientras el otro respira. Después podemos trabajar para ir aflojando lo que quede, pero alguien tiene que sostenerlo mientras tanto. No se puede soltar todo de golpe». El silencio que siguió fue tan denso que se escuchaban hasta los latidos del propio corazón. Diego miró a su madre con una seriedad poco común en un niño. «Mamá», dijo, «si alguien tiene que cargar con eso, que sea yo». Luciana se giró hacia él, indignada. «Ni se te ocurra», dijo. «Ya bastante has cargado con esta enfermedad. Yo soy la adulta, yo me aguanto». «Pero tú siempre has cargado con todo», respondió Diego. «El trabajo, la casa, las deudas, los doctores, yo quiero hacer algo esta vez. No quiero que todo lo malo se te pegue a ti. Además», hizo una pausa, buscando palabras, «si yo me sano y tú te enfermas, ¿de qué sirve?».
No quiero vivir para ver cómo te pasa lo mismo. Luciana sintió las lágrimas subirle a los ojos. No estamos aquí para decidir eso de manera apresurada, intervino Mireia. La cueva también tiene voz. A veces sorprende lo que permite y lo que no. Lo único que les pido es que cuando llegue el momento, hablen con la verdad. No digan sí donde quieren decir no. No prometan más de lo que pueden dar. Respiró hondo, como si se preparara ella también para entrar a un lugar que, pese a conocer, nunca dejaba de imponerle respeto. Es hora, dijo. Luciana, trae la caja. Diego, siéntate aquí, justo donde están las velas. No te muevas, pase lo que pase allá adentro. ¿Entendido? El niño asintió, tragando saliva. ¿Voy a escuchar algo?, preguntó. ¿O ver cosas raras? Tal vez escuches susurros, dijo Mireia. Tal vez veas sombras. Tal vez no veas nada y eso también está bien. Lo importante es que no entres. Si me escuchas gritar tu nombre es porque todo salió mal. Y créeme, no quiero que eso pase. No era precisamente una frase tranquilizadora, pero nadie esperaba tranquilidad en una noche como esa. Luciana tomó la caja con manos temblorosas y siguió a Mireia hacia la boca de la cueva. El aire que salió de dentro era frío y olía a piedra mojada y a algo más, algo metálico, como sangre seca. Última oportunidad para arrepentirse, dijo Mireia mirando por encima del hombro. Luciana miró a su hijo. Diego le devolvió la mirada con esa mezcla de miedo y valentía que solo tienen los que ya han convivido con la muerte. Vamos, dijo Luciana. No vine hasta Catemaco para quedarme en la orilla. La bruja asintió y, con la vela en una mano y la bolsa de manta en la otra, dio el primer paso dentro de la oscuridad. Luciana la siguió, sintiendo cómo cada paso la alejaba del mundo conocido y la acercaba a un lugar donde las historias no se contaban, se cobraban. Detrás de ellos, Diego se quedó sentado en la entrada, iluminado por las dos velas que agitaban sus llamas con cada suspiro de la noche. La laguna, invisible pero presente, parecía contener la respiración. En algún punto entre el pueblo y la cueva, las brujas de Catemaco, las de verdad, alzaban la cabeza, sintiendo que algo viejo estaba a punto de ser arrancado de raíz. Y la cueva de la desaparición, que había visto entrar a muchos y salir a pocos, se preparaba para un ritual distinto. No un pacto nuevo, sino el intento desesperado de desatar uno que nunca debió hacerse. La oscuridad dentro de la cueva no era solo ausencia de luz, era casi una presencia densa y pegajosa que se pegaba a la piel como humedad fría. Cada paso que Luciana daba resonaba con un eco leve, como si la cueva se estuviera acostumbrando de nuevo al sonido de pies humanos. Mireia avanzaba delante de ella, sosteniendo la vela blanca. La llama parecía luchar por mantenerse viva en aquel aire pesado. «Cuidado con esa roca», advirtió la bruja sin voltear. «Esta cueva conoce la prisa y no le tiene paciencia». Luciana apretó la caja contra el pecho. Detrás, apenas a unos metros, todavía veía el tenue resplandor de las velas que marcaban la entrada, donde Diego se había quedado sentado. Saber que estaba tan cerca y a la vez tan lejos le provocaba una angustia difícil de describir. Caminaron unos cuantos metros más hasta que la cueva se ensanchó de pronto, formando una especie de cámara natural. El techo era bajo, de roca húmeda que goteaba a intervalos, y el suelo estaba cubierto de una mezcla de tierra, piedras y restos de velas derretidas, como si otros rituales hubieran tenido lugar allí mucho antes. En el centro de la cámara sobresalía una roca plana, a la altura de la cintura, como una mesa tallada por la naturaleza. Mireia se detuvo frente a ella y colocó la vela sobre un pequeño saliente, de modo que la luz iluminara tanto el rostro de Luciana como la superficie de la piedra. «Aquí», dijo la bruja,
es donde las cosas se dicen en serio. Luciana tragó saliva y dio un paso adelante. Sus manos temblaban cuando colocó la caja de madera sobre la roca. En el silencio de la cueva, el leve golpe de la caja contra la piedra sonó más fuerte de lo que debería. Antes de abrirla, dijo Mireia, vamos a llamar a quienes tienen derecho a estar aquí. Sacó de la bolsa de manta la piedra volcánica y el lazo trenzado. Después, con movimientos precisos, dibujó un círculo en el suelo alrededor de la roca, usando sal gruesa que sacó de un saquito. El sonido de los granos al caer resonó como un pequeño tamborileo. Nadie entra ni sale de este círculo sin que la cueva lo sepa, explicó. Ni vivos ni muertos. Luciana sintió un escalofrío, pero asintió. Mireia tomó aire y comenzó a hablar, no en el español habitual, sino en una mezcla de rezos y palabras antiguas que Luciana no comprendía. Sonaba a náhuatl mezclado con latín mal pronunciado, a letanías que se habían transmitido más por oído que por libros. Mientras la bruja recitaba, la temperatura pareció bajar unos grados. Una corriente de aire frío pasó por la cueva, apagando por un segundo la vela blanca hasta hacerla titilar peligrosamente, pero la llama se aferró a la mecha y se recuperó. De pronto, Luciana tuvo la sensación de que no estaban solas. No veía a nadie más, pero el aire se llenó de una expectativa que no podía atribuir solo a su propia ansiedad. Ahora tú, dijo Mireia deteniendo los rezos. Di su nombre, completo, como te lo dijeron alguna vez, aunque haya sido a medias. Luciana sintió que la voz se le atascaba en la garganta. Llevaba años evitando pronunciarlo, pero allí, frente a aquella roca, esconderlo ya no era opción. Rosa Elena Martínez, dijo al fin. Mi mamá. La cueva pareció absorber el nombre. Un goteo se detuvo por un segundo, como si hasta el agua hubiera contenido la respiración. Mireia asintió. Ahora el tuyo, ordenó. Luciana Martínez Robles, respondió, con un ligero titubeo en el segundo apellido. Nadie me llama así, pero así está en mi acta. ¿Y el de tu hijo?, añadió Mireia. Diego Martínez, dijo. No le puse el otro apellido. La cueva ya lo conoce de todas formas, murmuró la bruja, pero está bien que tú lo nombres como tú lo quisiste. Mireia colocó la piedra volcánica sobre la caja como si la anclara al lugar. Luego tomó el lazo trenzado y lo sostuvo sobre la roca, dejándolo colgar en el aire. «Ahora», dijo, «abre la caja». Luciana desató el pequeño cordón que la mantenía cerrada. Al levantar la tapa, un olor antiguo salió de golpe. Mezcla de humedad, tela guardada durante demasiados años y algo más sutil, como perfume barato de otra época. Dentro, vio el trozo de tela amarillenta que Mireia le había mostrado antes, doblado con cuidado. Su mano tembló mientras lo tocaba. En cuanto sus dedos rozaron la tela, una imagen fugaz se le metió en la mente. Una joven con trenzas negras, riendo frente a la laguna, con la falda levantada apenas para que el agua le mojara los tobillos. Al lado de ella, un hombre de traje claro, con sombrero y sonrisa ensayada. No veía los rostros con claridad, pero sabía quiénes eran. «La cueva te está recordando», dijo Mireia. «No te pierdas en esas imágenes, aún no». La bruja acercó el lazo trenzado a la tela y de pronto algo que no parecía posible sucedió. El lazo comenzó a moverse por sí solo. Como si estuviera vivo, se estiró sobre la roca y a los ojos atónitos de Luciana se dividió en 3 hilos que se extendieron en direcciones distintas, pero conectados por un punto central. Un hilo parecía más grueso y oscuro, otro, más delgado pero firme. El último, casi translúcido, como si estuviera ahí y no al mismo tiempo. «¿Qué es eso?», susurró Luciana. «La forma en que esta cueva te muestra lo que han hecho con ustedes», respondió Mireia. «El hilo oscuro es el pacto original.
el que ató a tu madre a ese hombre y a este lugar. El hilo intermedio eres tú, el casi invisible es Diego. Luciana sintió una mezcla de rabia y tristeza. ¿Por qué el suyo es tan delgado?, preguntó. Porque está más débil, porque todavía no han decidido qué hacer con él, explicó la bruja. El pacto lo alcanzó, sí, pero no termina de agarrarse. Es como una cuerda que no ha decidido si va a estrangular o soltarse. La bruja colocó sus manos sobre el lazo sin tocar aún los hilos separados. Escucha bien, Luciana, dijo. Aquí viene la parte que no se puede repetir. Vas a hablar, pero no solo para mí. Vas a hablar para ella, señaló la tela. Para él. Una sombra pareció cruzar la pared cuando pronunció esa palabra. Y para tu hijo. Diles qué quieres, no lo adornes, no lo suavices, no les pidas permiso, solo diles lo que vas a hacer. Luciana sintió que algo dentro de ella se enderezaba. Siempre había hablado desde abajo, con respeto, con miedo a molestar. Esa noche, sin embargo, la cueva exigía otra cosa. Cerró los ojos un segundo, respiró hondo y habló. Mamá, dijo. No sé si me escuchas, no sé si alguna vez quisiste irte o te hicieron desaparecer, pero ya no quiero seguir pagando por una historia que nunca me contaron. Yo crecí sin ti, pensando que habías elegido otra vida. Hoy sé que hubo algo más, y aunque me duela, aunque te duela, tengo que soltar lo que te ataron. Se volvió, aunque solo con la voz, hacia el hombre cuyo nombre apenas se atrevía a pronunciar. «¿Y usted, don Aurelio Robles?», dijo, con un temblor que pronto se transformó en firmeza. «Quizá esté muerto. Quizá aún vive, viejo y satisfecho, creyendo que sus pactos quedaron enterrados en estas cuevas. Pero no. Aquí estamos. Yo, la hija de la muchacha que usted quiso amarrar, y mi hijo, que no tiene la culpa de su miedo ni de su cobardía. No vengo a pedirle nada, ni perdón ni dinero. Vengo a cortar lo que hizo, y lo voy a cortar aunque a usted le hubiera gustado lo contrario. Por último, miró al hilo casi transparente. Diego, susurró, hijito, no te traje hasta aquí para entregarte a nada ni a nadie. Te traje porque nadie más va a hacer esto por nosotros. Si alguien tiene que cargar con lo que queda, seré yo. Tú vas a vivir, aunque eso me cueste a mí el peso de un pasado que no pedí. Las palabras quedaron flotando en el aire. La cueva pareció absorberlas, analizarlas, pesarlas. Mireya observaba en silencio, con los ojos entornados, como si escuchara una conversación que Luciana no alcanzaba. De pronto, la roca pareció vibrar levemente. El hilo oscuro, el del pacto original, se tensó, y por un instante Luciana sintió un tirón en el pecho, como si alguien la empujara hacia atrás. Una imagen fugaz cruzó su mente, un hombre gritando en la orilla de la laguna, incrédulo, mientras una mujer era arrastrada hacia el agua por algo que no se veía. «¡Basta!», gritó Mireya, golpeando la roca con la piedra volcánica. El eco de su voz retumbó en la cueva, y el hilo oscuro se aflojó un poco. «Te escuchamos, viejo», murmuró la bruja. «Pero hoy no mandas tú. Hoy mandan las que se quedaron a medias». Mireya tomó el lazo trenzado y se lo entregó a Luciana. «Es momento de elegir», dijo, sin adornos. «Si cortas el hilo que te une a ti, sentirás el peso en tu cuerpo. Enfermedades, quizá, o una vida corta. Pero tu hijo tendrá una oportunidad limpia. Si cortas el suyo, él llevará el lastre, aunque sanemos ahora su cuerpo. Yo puedo ayudarte después con lo que quede, pero no puedo estar encima de ustedes toda la vida. Piensa bien». Luciana miró los 3 hilos. El instinto de madre la empujaba hacia una sola respuesta, pero el miedo, ese que se había alimentado de años de pobreza y enfermedad, le susurraba otra. ¿Y si ella no aguantaba?
¿Quién cuidaría a Diego si terminaba siendo ella la que se quebrara? No tardes, advirtió Mireia. La cueva se impacienta cuando las decisiones se alargan, y cuando se impacienta, decide sola. Luciana cerró los ojos, vio a Diego de niño, corriendo por el patio de la vecindad, lo vio toser sangre en la camilla del hospital, lo vio dormido en la cama de Mireia, con el pecho hundiéndose a cada respiración. Vio también su propio reflejo en los espejos sucios de las casas donde había limpiado. Siempre cansada, siempre doblada, siempre la muchacha, nunca la dueña de nada. Cuando abrió los ojos, la decisión ya no era discusión, sino certeza. «Corto el mío», dijo, con voz firme. «Él no va a cargar con esto. Yo sí». Mireia la miró largo rato, como si pesara su determinación. «No todas las madres dicen eso cuando se les pone la cuerda delante», comentó. «Muchas dicen que sí, y a la hora de la verdad terminan entregando a los hijos sin querer. No es tu caso». «Está bien», le señaló el hilo intermedio, el que la representaba. «Pon tus dedos aquí», indicó. «Piensa en todo lo que eres. Tu miedo, tu coraje, tu cansancio, mételo todo en este hilo. La cueva tiene que saber que no cortas por capricho, sino por decisión». Luciana obedeció. En cuanto sus dedos tocaron el hilo, sintió una corriente fría subirle por los brazos, recorrerle la espalda, clavarse en la nuca. Recordó noches sin dormir, amaneceres en los que salía a limpiar mientras Diego tosía en la cama. Recordó humillaciones, manos atrevidas que tuvo que esquivar, palabras como «agradecida deberías estar» que la persiguieron años enteros. «Ahora», dijo Mireia entregándole la piedra volcánica, «hazlo tú. Yo no corto la vida de nadie, solo acompaño». Luciana respiró hondo, levantó la piedra y con un golpe preciso la dejó caer sobre el hilo que la representaba. Por un instante nada pareció suceder. Luego el lazo se iluminó con una luz tenue, azulada, que se extendió desde el punto donde el hilo se rompía hasta perderse en la oscuridad de la cueva. Luciana sintió un dolor agudo en el pecho, como si alguien le hubiera clavado un cuchillo invisible. Sus rodillas flaquearon y se habría caído de no ser porque Mireia la sostuvo por los hombros. «Respira», ordenó la bruja. «Esto es el precio, no el final». El hilo intermedio se desintegró, convirtiéndose en una especie de ceniza luminosa que se elevó en el aire y se dispersó, como si la cueva la absorbiera. El hilo oscuro se encogió, debilitado, mientras que el hilo casi transparente de Diego se volvió un poco más visible, como si hubiera ganado volumen sin volverse pesado. ¿Qué pasó?», jadeó Luciana. «Acabas de arrancarte una parte de la historia», respondió Mireia. «A partir de ahora, las cosas te van a costar más al cuerpo. Te vas a cansar antes, te vas a enfermar más fácil. Pero ese pacto ya no te jala directamente. Está colgando, buscando dónde pegarse. Y no lo va a encontrar tan fácil». Luciana se llevó una mano al pecho. El dolor persistía, pero debajo de él había una sensación extraña de ligereza, como si una cuerda que siempre había estado apretada aflojara de pronto. «¿Y Diego?», preguntó, casi con miedo a la respuesta. Mireia miró el hilo que lo representaba. «Mira», dijo. El hilo, antes casi intangible, se veía ahora como una línea fina, blanca, ligeramente brillante. No parecía un lazo de condena, sino algo distinto, como una cicatriz que apenas empezaba a formarse. «La enfermedad no desaparece de un golpe», explicó la bruja. «Lo que hicimos fue quitarle el peso de generaciones. Lo que quede lo trabajaremos con medicinas de este mundo y, si hace falta, con las de este monte. Pero ya no está atado a la voluntad de un hombre que jugó con la vida de tu madre». La cueva pareció relajarse. Un goteo reanudó su ritmo. Un murmullo de agua corriendo se hizo más audible al fondo.
Mireia recogió la tela de rosa y la volvió a colocar dentro de la caja. «Ella también queda distinta», dijo. «Ya no es la muchacha amarrada a esta cueva, es lo que tú decidas recordar, no lo que él quiso que fuera». Luciana sintió las lágrimas correrle por las mejillas. Lloró, por primera vez en años, sin contenerse, sin preocuparse por dónde estaba. Lloró por su madre, por ella misma, por Diego, por todas las muchachas que habían sido arrastradas a historias que no eligieron. La cueva dejó que llorara. No pareció impacientarse. Cuando, al fin, el llanto se calmó, Mireia apagó la vela con los dedos. «Vamos», dijo. La cueva ya escuchó. No hay nada más que hacer aquí. Salieron despacio, guiadas por la poca luz que entraba desde la entrada. A medida que se acercaban, la figura de Diego se fue delineando. Sentado donde lo habían dejado, ojos abiertos, mirando hacia adentro con una mezcla de miedo y curiosidad. «¿Mamá?», llamó. ¿Ya terminó?» Luciana se acercó y se arrodilló frente a él. Lo abrazó con fuerza, sintiendo que el dolor en el pecho se mezclaba con una extraña sensación de alivio. «Ya», dijo, «ya terminó. Lo más pesado». Diego la miró de cerca. «Te ves diferente», comentó, «cansada, pero como si estuvieras más ligera». Luciana soltó una carcajada corta, entre lágrimas. «Eso mismo siento», respondió, «como si por fin hubiera dejado algo aquí». Mireia las observó unos segundos antes de hablar. «No canten victoria todavía», advirtió. «Lo que se hace en una noche puede tardar años en acomodarse. Diego va a tener días buenos y días malos, tú también, pero si hacen las cosas bien, si no vuelven a mezclar su nombre con el de quienes los usaron, este pacto se irá secando como la madera vieja». «¿Y don Aurelio?», preguntó Diego. «¿Qué pasa con él?». Una sombra cruzó el rostro de Mireia. «Con él...». «La cueva ya habló», dijo. «Si está vivo, va a empezar a sentir cosas que no entiende. Sueños con esta laguna, pesadillas con mujeres que lo miran desde el agua, dolores que los médicos no sabrán explicar. Si ya murió, algo de él se queda aquí, más solo que nunca, sin el consuelo de que sus pactos lo acompañen». Diego asintió, serio. «Me gusta más esa versión», dijo. «Que se quede solo». Salieron de la vereda de regreso al pueblo en silencio. La noche de Catemaco seguía encendida. Risas, música, rezos, lanchas que iban y venían, brujos que hacían misa negra, para turistas que se tomaban selfies, convencidos de haber tocado el misterio. Luciana los miró con otros ojos. Sabía que, en un lugar no anotado en ningún folleto, acababan de saldar una cuenta que no habría cabido en ningún espectáculo. Los días siguientes fueron una mezcla de miedo y esperanza. Diego, para sorpresa de ambos, amaneció al día siguiente con menos tos. No dejó de cansarse, pero ya no tenía aquella mirada apagada que había traído desde Xalapa. Los médicos, semanas después, se limitaron a decir que a veces el cuerpo reacciona mejor de lo que esperamos, sin poder explicar por qué los análisis empezaban a mostrar mejoría. Luciana, en cambio, empezó a sentir en carne propia el precio del pacto. Mareos repentinos, dolores de espalda que la dejaban doblada, una fatiga constante que ningún café parecía vencer. Aún así, cada vez que miraba a Diego correr, aunque fuera unos metros, sentía que volvería a elegir lo mismo una y otra vez. Un día, de vuelta en Xalapa, vio un titular pequeño en un periódico viejo que alguien había dejado en la banca del hospital. Empresario veracruzano, retirado, es encontrado sin vida en su casa de descanso en Catemaco. Se investiga causa de muerte. El apellido Robles estaba ahí, en negro sobre blanco. El artículo hablaba de un hombre mayor, enfermo desde hacía meses, atormentado por pesadillas y alucinaciones. Decía que las aguas de la laguna lo llamaban, mencionaba un vecino.
Se levantaba en las madrugadas, mojado, jurando que había estado a punto de ahogarse. Luciana dobló el periódico con cuidado y lo tiró a la basura. No necesitaba más detalles. ¿Era él?, preguntó Diego, que la había visto leer. Luciana pensó un momento antes de responder. Digamos que la laguna decidió que ya había jugado bastante con la vida de otros, dijo, y lo llamó a cuentas. Diego asintió, satisfecho. Entonces, ganamos, concluyó. Luciana sonrió, pero no fue una sonrisa de triunfo, más bien de comprensión. En historias como la nuestra, dijo, nadie gana del todo, pero sí podemos dejar de perder. Años después, cuando Catemaco siguió llenándose de turistas y brujos de lona, una figura empezó a ser mencionada en voz baja entre los habitantes del pueblo. Una mujer que venía de Xalapa con un niño enfermo y que había subido al mono blanco con Mireya en un primer viernes de marzo. Los viejos del lugar, esos que todavía recuerdan las historias que los demás consideran exageraciones, decían que aquel ritual había sido distinto. No se trató de vender un alma ni de hacer un pacto nuevo, sino de romper uno que llevaba décadas pudriéndose en las raíces mismas del pueblo. Diego creció sabiendo que su vida estaba hecha de cuerda y de decisiones. Nunca se creyó invencible, pero tampoco condenado. Aprendió a cuidar su cuerpo, a escuchar señales, a respetar tanto a la ciencia como a las cosas que no se explican fácil. Y, cada año, cuando el primer viernes de marzo se acercaba, miraba al cielo y le preguntaba a su madre si todavía sentía aquel dolor en el pecho. Luciana, ya con el cabello salpicado de canas antes de tiempo, respondía con una mezcla de humor y verdad. A veces sí, decía. A veces siento que la cueva me recuerda. Pero luego te veo a ti y se me pasa. Nunca volvieron a Catemaco para un ritual. No hizo falta. Lo que se tenía que cortar, se cortó aquella noche. Lo que quedaba, la vida se encargó de irlo acomodando. Aún así, de vez en cuando alguien en el barrio hablaba de las brujas de Catemaco como si fueran atracción turística, Luciana sentía la necesidad de corregir. No todas las brujas hacen show, decía. Algunas solo están ahí, esperando a que alguien tenga el valor de decir hasta aquí. Y si alguna vez se cruzaba con una muchacha de servicio, cansada y asustada, le ponía la mano en el hombro y le decía: no dejes que nadie te amarre sin tu permiso, ni con palabras bonitas, ni con miedo, ni con promesas, porque desatar eso cuesta caro. La muchacha no siempre entendía el peso de esas palabras, pero la laguna de Catemaco, allá lejos, sí lo entendía, y cada primer viernes de marzo, cuando las brujas encendían sus velas y los turistas gritaban emocionados en las lanchas, una brisa diferente recorría la superficie del agua. No traía solo olor a copal y a sacrificios de animales. Traía el eco de una decisión tomada en la oscuridad de una cueva. El eco de una madre humilde que en un pueblo de brujas y pactos se atrevió a romper la cuerda que la tenía atada a la desaparición de otra. Porque al final, en Catemaco, no son solo las brujas las que hacen historia. También lo hacen las mujeres que, aún temblando de miedo, deciden que el horror termina en ellas y no en sus hijos.